Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están pasando estos días con todos los cosas a favor y cosas en contra que están ocurriendo a lo ancho y largo del planeta, ¿no? Eh, Quiero recordarles un poco, sobre todo porque a veces va entrando gente nueva, que este es un espacio que está destinado a conversar, a discutir, a reflexionar, a revisar muchos de los conceptos, muchos de las estrategias, muchos de los ejercicios prácticos que nos ayudan a vivir cada vez mejor y mejor. Y esa es nuestra finalidad y ese es el propósito fundamental que ahora también, fortalecido con el Colegio Neurocódex, queremos compartir. Queremos compartir con toda aquella persona que esté dispuesto a asumir podemos llamarlo riesgo, este riesgo de utilizar el recurso más importante que tenemos los seres humanos. Por una parte la imaginación y por otra parte la capacidad reflexiva. Es decir, la capacidad de yo volver a pensar, a sentir y hacer lo que hice, revisarlo y hacer las correcciones que yo crea conveniente o prudente en función de lo que estoy esperando en la vida, tomando en cuenta la idea de que estamos constantemente cambiando, constantemente generando ese aporte, ¿no? Estoy revisando aquí porque en Facebook creo que está grabando en Facebook, ¿no? Entonces, cada día me sorprenden con los cambios. Me sorprende con los cambios que van haciendo también, porque uno tiene que irlo aprendiendo en función de la marcha, de las recomendaciones que le dan los amigos, los conocidos, los que saben, están al día con esta tecnología, ¿no? Que nosotros utilizamos, pero que no nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a la tecnología de esta maquinaria que tenemos acá arriba, para buscar la manera de lo que estamos diciendo, de vivir cada vez mejor y mejor. Por lo tanto, en realidad nosotros no hablamos de verdades o mentiras acá en estos conversatorios. Nosotros lo que planteamos es básicamente propuestas. Propuestas que se generan a partir de la información que se va generando en el mundo, a partir de las reflexiones de miles de personas en todos los lugares del planeta que de alguna forma aportan elementos interesantes, aportan ideas, aportan procedimientos, aportan herramientas, aportan todo lo que de alguna manera contribuya a que vivamos cada vez mejor. Bienvenidos los que se van sumando. Por Instagram veo las cosas están funcionando como normalmente sospecho, y en Facebook hay un circulito allí dando vuelta que dice el video en vivo está empezando, y por otra parte dice aquí en vivo, pero no veo si se ha incorporado o no se ha incorporado gente. No sé si es que de alguna manera he cometido algún error, pero bueno. Entonces, continúo. Para el día de hoy, para esta tarde desde acá, desde Ecuador, ahí donde me encuentro, el tema que hemos elegido, gracias a las solicitudes que han hecho muchos de ustedes, muchos de los que asisten acá y otras personas también que he consultado. El tema de hoy tiene que ver con algo que ha estado de moda,
que ha estado en el tapete de las redes sociales, que es la felicidad. La felicidad, ese concepto interesante e importantísimo, yo diría fundamental para la vida, ¿no? Fundamental para la vida, como veremos en pocos minutos. Y como acostumbramos a hacer en la tradición Neurocódex, nosotros comenzamos poniéndonos de acuerdo en la definición de las cosas. ¿Por qué? Porque encontramos de todo en este mundo y encontramos de todo en las redes. Hay, por ejemplo, que dice, la felicidad no existe, eso es un invento de algunas personas y tal. Hay otros que dicen, la felicidad es pasajera. Hay otros que dicen, no, la felicidad hay que ganársela, hay que trabajarla. Pues déjenme decirle que todos tienen razón. Todos están en una buena pista. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española en este caso, y buscamos el término felicidad, la definición comienza diciendo es un estado de ánimo. Un estado de ánimo, ¿verdad? ¿Y qué es un estado de ánimo? Un estado de ánimo es una vivencia afectiva, es decir, algo que conecta nuestros órganos internos con lo que nosotros reportamos como sensación interoceptiva, es decir, como algo que ocurre dentro de nosotros. Hay, sin embargo, algunos que proyectan la felicidad a lo social, que proyectan la felicidad a lo espiritual, ¿ya? Y también es importante que eso lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Este aspecto de la felicidad, por lo tanto, que podemos decir, si es un estado de ánimo, es algo que le pertenece a cada individuo. Es algo que ocurre dentro de la persona. Aunque nosotros lo podamos conectar, como solemos hacer, ¿verdad? Conectarlo con los distintos detonantes o disparadores de ese estado anímico. La mayoría de los estados anímicos suelen ser pasajeros, transitorios y tienen una dinámica de distintas magnitudes de presión. Por lo tanto, lo podemos considerar como una variable para estudiar. Variable porque varía, ¿no? Yo puedo estar en un momento más feliz, en otro momento menos feliz, en otro momento infeliz, y después... En el sentido de que si yo lo reduzco a este momento, a un instante de nuestras vidas, estoy limitando las posibilidades de uso del término, en el sentido de que si la felicidad es ese estado anímico que me produce una gran satisfacción y que me produce la idea de que vale el esfuerzo que realizo para vivir, yo amplifico esa definición y por lo tanto la puedo cultivar con mayor facilidad. Que recordemos, es nuestra misión. Nuestra misión, ¿en qué consiste? Ayudar a la gente a que viva cada vez mejor y mejor. Entonces, el primer elemento que utilizamos siempre en estos análisis neurocódex, como les decía, es la definición. Entonces ya tenemos una definición. Es un estado anímico en el cual experimentamos una profunda satisfacción y que nosotros le añadimos la coletilla de el esfuerzo que realizas para vivir. El criterio que desarrollas para decir, esta vida vale el esfuerzo que yo le dedico. Eso es para nosotros, dentro de la concepción Neurocódex, lo que es la felicidad. El que yo cada mañana, por ejemplo, me despierte y diga, wow, otra oportunidad más para vivir mejor. Ahora bien, vivir mejor cada día es vivir acercándome cada vez más a ese estado de gozo, de satisfacción, de bienestar, de decir sí, hay que seguir viviendo, ¿verdad? Y
hasta donde alcance, ¿verdad? Y todo, apoyar todo este esfuerzo humano extraordinario que se está haciendo en muchos lugares del mundo para prolongar nuestra vida, para aumentar los niveles de satisfacción y para buscar una mayor longevidad jamás soñada. Y hay esfuerzos importantes en esa dirección. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos esos esfuerzos importantes y en la medida en que nosotros podamos incorporarlos a nuestra vida, pues más cerca vamos a estar de este concepto de felicidad. Un abrazo a las distintas personas que se están sumando a esta conversación, a este en vivo que estamos teniendo acá. Que como les digo, no estoy seguro si alguien de los que está en Instagram puede comunicarse con los que están en Facebook, porque me da la impresión de que algo extraño está pasando acá. Como les decía, en Facebook veo que hay el redondito ese que dice, que yo interpreto como espere, no se desespere, espere, y dice el video en vivo está empezando. Sin embargo, yo veo la imagen ahí bien, así que por favor, bueno, si alguien tiene la conexión o puede hacerlo, o algunos de los del equipo Neurocódex del colegio sabe cómo resolver este asunto, pues, o me pueden informar por aquí a través de Instagram, porque sí tengo la sospecha de que por Facebook como que la cosa no está funcionando del todo bien. Ok, entonces volvamos a nuestro tema de la felicidad, ¿verdad? Que eso no entorpezca nuestra felicidad. Que cuando yo estoy ante un detonante que puede ser una amenaza para mi vida, una amenaza para mi estabilidad, una amenaza para mi toma de decisiones, responsabilizarme de mi toma de decisiones, yo pueda tener recursos a mano, yo pueda tener una serie de herramientas que me inviten a que yo recupere mi estado de gozo, mi estado de bienestar. Fíjense que en las polaridades de lo que la ciencia está investigando, se habla de placer por un lado y de dolor por el otro, como una especie de balancín o sub y baja que está en un equilibrio permanente, en donde nosotros podemos sacar como la conclusión de cuál predomina y hacia cuál me puedo dirigir. ¿Con qué herramientas me voy a dirigir? Por ejemplo, con las dos fuerzas que he señalado, la imaginación y el razonamiento. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo, aún en la situación más difícil en que me encuentre, apuntar mi vector vital hacia la felicidad en vez de apuntarlo hacia la infelicidad? ¿Cómo lo hacemos nosotros? En ese espectro hablamos de el eje en la tranquilidad. Nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? Yo estoy tranquilo. No estoy ni gozando ni sufriendo. Estoy tranquilo. Ese estado de tranquilidad también yo lo puedo traducir como felicidad. ¿Con qué? Con mi imaginación y con mi razonamiento. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante estar en estado de felicidad? Porque ya no hay la menor duda. Las investigaciones médicas, fisiológicas, han demostrado con miles, centenares de miles de casos en el mundo, que quien experimenta ese estado anímico de felicidad tiene más energía, su cuerpo responde más saludable y las opciones de toma de decisiones se abren. Mientras que cuando yo estoy en dolor, cuando estoy en sufrimiento, en primer lugar mi cuerpo sufre. Si yo mentalmente estoy en sufrimiento, mis células
van a sufrir. ¿Por qué? Porque hay una serie de mensajeros químicos que van a llevar a la célula a un envejecimiento prematuro, que van a llevar a la célula a que trasloque su funcionamiento normal, cotidiano y rápido que tiene en todo momento. Por lo tanto, yo voy a cortar mi vida y además la posibilidad de tomar decisiones se va a estrechar. Lo único que yo quiero es aliviar el sufrimiento. No veo más nada, no escucho más nada, no me centro en más nada. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que yo pueda desviar el vector, ¿verdad?, de mi energía vital, yo lo pueda desviar hacia el polo de la felicidad. Porque va a traer todas estas consecuencias. La famosa ley de atracción, si la vemos desde el punto de vista estrictamente fisiológico, es eso. Hacia dónde yo dirijo mi vector vital. Cuando digo vector vital, estoy hablando del foco, estoy hablando de la atención. Entonces, ¿cómo puedo yo, aún en un momento de dolor, cómo puedo yo compensar e irme para subir la felicidad y bajar la infelicidad del sufrimiento? Con la imaginación. Si lo que yo veo en mi mente, si lo que yo escucho en mi mundo interior, yo soy capaz de dirigirlo, ¿verdad? Soy capaz de orientarlo hacia ese bienestar, pues lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Por lo tanto, la propuesta es que cuando esté usted en un momento en el cual esté reflexionando, en un momento en el cual usted esté en peligro, usted diga, yo tengo la energía y los recursos para resolver esto. Y hay unos pequeños truquitos, que algunas veces hemos hablado de ellos, ¿no? Un pequeño truquito es, en primer lugar, cuánto va a durar esta situación. Ya sea un dolor físico, ya sea un dolor psíquico, ya sea un dolor moral, ya sea un dolor social, ya sea un dolor espiritual. ¿Cuánto va a durar? Y me proyecto en el tiempo. Yo estimo que esto me va a durar el resto de mis días. Supóngase, voy al médico porque tengo una serie de dolores y tal, que si yo, y me diagnostica, mire, usted está en un cáncer terminal. Y como dice, por ejemplo, si usted va a un médico del primer mundo, él tiene la obligación de hablarle de pronóstico. Y le puede decir, bueno, mire, según la experiencia, el 99% de los pacientes que están en esta situación, en 3 meses están enterrados. Ok, entonces, yo puedo decir, tengo 3 meses por delante. Mínimo, porque recuerden ustedes que todos los pronósticos, cualquier pronóstico que le haga, incluso este que yo le estoy diciendo, cualquier pronóstico que a usted le hagan, sepan que no lo ha dicho Dios. Por lo tanto, lo tenemos que tomar con pinza. Por ejemplo, yo suelo decirle a los médicos que están en entrenamiento y le suelo decir también a los pacientes que están en circunstancias extremas como esa, bueno, ¿de qué probabilidad le habló el médico? Y me dice, bueno, 99% de probabilidades de que yo en 3 meses esté muerto. Ok. ¿Le gustaría apostar al 1% que queda? Porque no hay manera, déjenme decirle, estadísticamente no hay manera de saber, cuando yo estoy delante de una persona, de saber a cuál grupo pertenece. Si pertenece al 99% o pertenece al 1%. No hay manera de saber. De hecho, ese 1% se ha regresado. Ahora, ¿qué implica eso? Un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo donde yo voy a ir a una batalla. Por lo tanto, si yo voy a la batalla con un criterio
derrotista, bueno, la posibilidad de que sea derrotado aumenta. Si yo voy a la batalla diciendo voy a dar hasta lo último de mi esfuerzo y el final de la batalla dirá quién ganó y quién perdió, eso apoya la posibilidad de que yo pertenezca a ese 1%. Estoy poniendo una situación bien extrema para que ustedes se den cuenta de que siempre tenemos posibilidades de salir adelante. Siempre tenemos posibilidades de tomar decisiones que nos lleven a vivir mejor. Siempre, en todo momento, esas posibilidades están allí. Si yo las tomo o no, ya depende, pues, de ese otro factor. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, si esto se trata de un entusiasmo, cómo hacemos para que ese entusiasmo se convierta en una realidad? Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, las personas que acuden al coaching, a la terapia, a las consultorías que nosotros hacemos, realmente me dicen, yo quiero ser más optimista, pero no puedo. Yo quiero salir de esta tristeza, pero no puedo. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a analizar ese poder. ¿De qué depende poder? Fíjense, y esto lo conectamos con la posibilidad de el aprendizaje. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? ¿Ya? Porque yo puedo aprender a salir del estado anímico en que estoy, ¿verdad? Y ir a otro estado anímico. Es decir, determinar yo cuál va a ser el estado anímico y no dejarlo en manos del inconsciente, que es el gran operador. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aprender a manejar mi inconsciente. ¿Cómo aprendo a manejar mi inconsciente? Si lo intento por mis propios medios, la forma más segura es eso que llaman meditación. Medite. Y cuando medite, dígase a sí mismo, yo deseo ser feliz. Ser feliz, ya sabemos, es estar trabajando en función de un mejoramiento dinámico continuo para cada vez vivir mejor y mejor. Esa es la propuesta que nosotros tenemos a ustedes. Ya, esa es la propuesta para ti. La propuesta es que eso puede estar en tus manos, en tu foco. Pero porque para eso tú tienes que entenderte con el inconsciente. Tienes que entenderte con esas fuerzas interiores, que son las fuerzas más poderosas que nosotros tenemos. Por eso la meditación, la autohipnosis, son los mejores recursos para nosotros penetrar en nosotros mismos y extraer esos recursos, tenerlos a mano, traerlos al escritorio de nuestra mente, traerlos al escritorio de nuestro espacio mental, que es el espacio virtual en el cual nosotros realmente vivimos la mayor parte del tiempo. Podríamos decir, es un poco como estos aparatos de realidad virtual, ¿verdad? Que yo me puedo colocar, por ejemplo, ¿verdad? Esos lentes ahora están de moda, uno mete allí el celular y entonces ve, pone una pantallita y uno cree que realmente eso lo está viviendo. ¿Por qué? Porque es la forma como nuestro cerebro procesa. Nuestro cerebro procesa no a través de lo que realmente ocurre afuera, sino de la representación y la interpretación que yo hago de eso que está afuera. Por lo tanto, si yo aprendo a manejar ese recurso, yo puedo ir al estado anímico que elijo. Y ese es el secreto de la felicidad, tal cual como lo entendemos hasta ahora, pues, en estos grupos de investigación de neurocórtex. Entendemos que podemos llamar felicidad, y
es la propuesta, ¿verdad? A ese esfuerzo, a ese entrenamiento cotidiano para lograr ese estado anímico. Entonces, fíjense, la meditación, la autohipnosis, primero como mecanismos propios. ¿Cómo llegamos allí también? ¿Qué nos ayuda, por ejemplo, a que nosotros podamos hacer meditación, a que nosotros podamos hacer reflexión, a que nosotros podamos hacer autohipnosis? Vean videos como este, véanlo y véanlo 100 veces. Vean mindfulness, véanlo, vean las charlas TED. Elijan. Yo voy a elegir, en lugar de ver una película de misterio, romántica o lo que sea, voy a elegir ver a un personaje que tenga peso específico, que tenga entrenamiento, y voy a seguir sus instrucciones. Voy a seguir sus instrucciones. De esa manera yo voy a tener un camino andado. Ahora, la motivación para ver esos videos, para buscarlo, está también en nuestra imaginación. Entonces, si nosotros lo colocamos como un aspecto importante de mi vida, y digo con firme determinación, yo voy a ver videos que me hablen, que me pongan en contacto con el camino de la felicidad, pues lo primero que hago es que me imagino que estoy viendo ese video que va a ser el motivador para que yo instale dentro de mí esa facultad. Fíjense que es un procedimiento pasito a pasito. Y después tengo la otra opción. Busco un consultor, busco un, ¿cómo se llama? Un coach, busco un terapeuta, busco un gurú que tenga experiencia en esto y que lo maneje para que me ayude. Por ejemplo, mi esposa y yo 3 veces a la semana recibimos aquí un profesor de yoga y le pagamos a ese profesor de yoga. Y él viene 3 veces a la semana y nosotros hacemos los ejercicios con él. ¿Por qué? Porque es un recurso externo que nosotros no tenemos bien instalado internamente. Yo les confieso, si ustedes me dicen, Luis, haz tú el yoga solo, yo le diría, bueno, no, yo prefiero que esté Juan Pablo aquí, ¿no? Yo prefiero que Juan Pablo nos acompañe, ¿verdad? En esto. Es decir, uso ese recurso externo sabiendo que, por ejemplo, que yo internamente pudiera instalarlo, pero ¿para qué? Si tengo a Juan Pablo. ¿Ya? Si por alguna razón dejo de tener a Juan Pablo, veré la manera o de buscar a otro profesor que también tenga las características. Recomiendo ampliamente a Juan Pablo. No va muy bien con él, Juan Pablo no nada. Juan Pablo es una persona que hace ese proceso empático para que uno le provoque trabajar con él, ¿no? Sabe acompañar. Entonces, ese acto, si por alguna razón, ¿verdad?, lo perdiéramos a Juan Pablo y tal, se muda o cualquier cosa, como les digo, buscaríamos otro recurso externo. Y si no, pues haríamos el trabajo entonces de ver, bueno, yo tomo todas las experiencias que he tenido con Juan Pablo, la coloco delante de mi línea del tiempo y lo instalo allí. Ok, yo voy todos los días y tal. Y eso en sí mismo es un ejercicio. Un ejercicio que no basta con una sola vez. Un ejercicio que, por ejemplo, otra de las grandes herramientas que yo siempre recomiendo, porque además es una de las raíces fundamentales y más poderosas de Neurocódex, es la programación neurolingüística. Una programación neurolingüística bien usada
por alguien que domine bien el tema, te va a llevar a eso. Te va a llevar a que tú puedas instalar dentro de ti esa motivación, esa firme determinación de ir en la ruta que tú vayas trazando. Y dentro de esa ruta, la propuesta del día de hoy ha sido: mete la felicidad. Incluye la felicidad. Es más, haz tu propia definición de felicidad. No tomes la que nosotros hemos elaborado necesariamente, ¿no? Que como les digo, ¿cómo la elaboramos? Buscamos en el DRAE, que dice el DRAE, el Diccionario de la Real Academia Española, dice es un estado anímico. Al ser un estado anímico, forma parte dentro de nuestro modelo teórico, forma parte de los sentimientos, ¿verdad? Del pasaje de emoción a sentimiento. Por lo tanto, ¿cuáles son las emociones? ¿Cuáles son los sentimientos que necesitamos? ¿Qué pensamiento le incorporamos? ¿Y qué acciones específicas incorporamos para que eso se convierta en una estructura sólida, bien metida dentro de mí? Ese es el mensaje del día de hoy. Eso, mis queridos amigos, bueno, quisiera, como dicen, que ustedes compartan esta experiencia, ¿verdad? Si les parece que es enriquecedora, si les parece que es positiva, si les parece que es accesible, pónganla en marcha y de esa manera, pues, continuar. Por ahora, un abrazo y seguimos.